Lunes, hoy Pedro Sánchez cumple 8 años en el gobierno, es 1 de junio y hoy comienza la retirada de las medidas anticrisis, pero esto no significa que la paz en Irán esté cerca. El acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para acabar con la guerra pues sigue siendo un acuerdo inminente, pero hay pocos avances, de verdad. Trump, en una entrevista a Fox News, apunta a que está cerca de un acuerdo con Teherán y que no tiene prisa por negociar porque quiere conseguir un buen trato. I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, gasoline prices are going to come tumbling down. Esto va lentamente, lleva mucho tiempo, no tengo prisa. Me gustaría decir que tengo prisa, pero ya sabes, los precios de la gasolina van a bajar con fuerza cuando haya un acuerdo. Pero si uno no tiene prisa, pues no va a conseguir un buen trato. Bueno, es una entrevista que ha concedido hace escasas horas a su nuera, la presentadora Lara Trump, a Fox News. Explica en esa entrevista que el acuerdo final con Irán debe contener dos garantías. Uno, que el estrecho quede reabierto y dos, que Irán no pueda tener un arma atómica. El mandatario prioriza la vía diplomática, pero advierte de que recurrirá a la opción militar si fracasan las negociaciones. Otra vez la estrategia es la misma y las formas son las mismas. Palo y zanahoria. ¿Qué es lo que ha dicho Irán? La otra parte, bueno, reitera que no aceptará un acuerdo con Estados Unidos sin obtener garantías concretas que protejan sus intereses nacionales. Es decir, no confía Teherán en las promesas de sus adversarios. Insiste Teherán, por tanto, en que solo llegará a un pacto cuando existan resultados tangibles. Desde Europa y desde la OTAN, ¿qué se dice? Bueno, ha alzado la voz en las últimas horas Francia. Su ministro de Exteriores pide redoblar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo y restablecer la navegación en el estrecho de Hormuz. El jefe de la diplomacia francés ha subrayado que las consecuencias del bloqueo de Hormuz se perciben ya en los precios de los combustibles y en la economía global. Y eso lo estamos viendo ya en el precio del petróleo. Está rebotando frente a los niveles de ayer. El barril tipo Brent con vencimiento ya en agosto cotiza ahora mismo en $92,95. Y en las bolsas, bueno, en las bolsas se prolonga el rally de mayo que tiene como motor la inteligencia artificial. Lo estamos viendo ahora mismo en Asia, donde el verde es el protagonista. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Susana. Es el mercado que está abierto y es un mercado que respira en parte lo que se ha ido cotizando también en Wall Street, que recordemos, cerraba como el resto del mundo el mes de mayo, el pasado viernes, con una fotografía sólida en el que la inteligencia artificial y la tecnología han sido de nuevo los grandes conductores de los índices. De hecho, hemos tenido al S&P 500 acumulando 9 semanas consecutivas de ganancias y en mayo se revalorizaba un 5%, siendo eso sí el Nasdaq Composite el que ha sacado la cabeza y la delantera con ganancias del 8% en todo el mes y marcando al cierre máximos junto con el índice rector y con el índice de la economía tradicional. El Nasdaq Composite que cerraba el viernes en 26.972 puntos, con un Dow Jones que también en máximos 59.032 puntos al cierre del viernes y con la mirada puesta en cómo el impulso de los inversores no está languideciendo. En los futuros de Wall Street hasta ahora avanzan un 0,29% en este arranque de mes, donde la tecnología sigue siendo el gran impulsor, 0,56% en los futuros del Nasdaq, y con el claro exponente de qué está pasando en la tecnología en Asia. El Kospi surcoreano disparándose hasta ahora un 4,5%, 8.853 puntos ante las especulaciones en torno a lo que va a ser la reunión del CEO de Nvidia final de semana con ejecutivos surcoreanos, que está dando alas a todos los gigantes de Seúl. En Tokio también vemos al índice Nikkei con ganancias cercanas al 1%, también con el impulso de la tecnología de SoftBank. Y tenemos por el otro lado a lo que está siendo el Hansen de Hong Kong, con movimientos más contenidos y las caídas de la China continental en una jornada donde tenemos la lectura mixta en los PMIs manufactureros, el oficial y el hecho por S&P Global, pero que en ambos se constata una desaceleración que despierta incertidumbre en torno a la segunda economía del mundo. ¿Qué pasa con Europa? Los futuros del DAX anticipan caídas del 0,10% para el arranque de este mes
Y en el mercado de divisas, el índice dólar que continúa fuerte en 99 en esa canasta que le enfrenta con las principales divisas y pendientes evaluando las noticias geopolíticas que están dejándole todavía una situación de fortaleza, mientras hemos visto cómo han subido las rentabilidades de los bonos, el Treasury a 10 años, el T-Bond en el 4,46% y el euro a la baja hasta ahora en 1,1651 unidades. El oro, que esta mañana está convirtiéndose también en protagonista, retrocediendo hasta los $4.517 y esos futuros del VIX que lo elevan hasta 17,65. Bueno, decíamos que el motor durante mayo ha sido la tecnología y la inteligencia artificial y este mes de junio así empezamos con un nombre propio, SoftBank. El grupo inversor japonés se convierte en la empresa con mayor capitalización del Nikkei, supera a Toyota. Además, la compañía ha anunciado una inversión de 75.000 millones de euros en Francia. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La firma de inversión nipona desbanca a la compañía automovilística que llevaba ocupando la primera posición del ranking 22 años seguidos. Sus acciones se disparan en estos momentos más de un 10% después de beneficiarse de la ola de optimismo que generan las conferencias de Nvidia de esta semana y su última inversión anunciada en el país galo, 75.000 millones de euros, que servirán para construir 2 centros de datos en el norte de Francia. Es el anuncio que ha hecho el presidente de SoftBank, Masayoshi Son, en una entrevista para el semanario Le Tribune de Dimanche. Se espera que estén operativos para finales de la década y que generen una capacidad de 5 gigavatios. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá hoy a Son para discutir y anunciar más detalles del acuerdo. Además, la semana comienza con la mirada puesta en datos macroeconómicos. Atentos, el viernes va a llegar pues la cifra más importante, que es el empleo del mes de mayo en Estados Unidos. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Ese informe de empleo es una referencia especialmente sensible después de varios meses de moderación gradual en la contratación y en un contexto en el que la Reserva Federal sigue vigilando de cerca cualquier señal de enfriamiento de la economía para decidir qué hace con los tipos de interés. También van a ser importantes esta semana otros datos que se van a publicar, como el dato adelantado de inflación en la zona euro, que lo conoceremos mañana, o el dato de PIB en Europa, que se publica el viernes. Por el lado empresarial, 2 protagonistas, Inditex y Broadcom, que presentan sus resultados trimestrales el miércoles. También tendremos las cuentas esta semana de otras compañías como Hewlett Packard, Palo Alto o Lululemon Athletica. Pero el mercado va a mirar además a otras referencias, otros datos. Hoy lunes, para ir abriendo boca, vamos a conocer lecturas finales de los PMI manufactureros de mayo en la eurozona y Reino Unido. Tendremos ventas minoristas en Alemania y la tasa de desempleo de la zona euro. Mañana martes, dato de paro registrado y afiliación de mayo en España. El miércoles, PMIs compuestos de mayo en la eurozona y Reino Unido. Jueves, ventas minoristas en la zona euro y la semana se cierra el domingo con la reunión que va a celebrar la OPEP Plus, en la que van a decidir sobre el futuro de la producción de petróleo. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía. El lunes nos trae más noticias. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, asegura que la inteligencia artificial es rentable y no destruye empleos. El director ejecutivo de la compañía acaba de pronunciar el discurso de apertura de la conferencia de desarrolladores en Taipei, calificando la inteligencia artificial de una oportunidad increíble y de ser generadora de beneficios y de Producto Interior Bruto. El número de ingenieros de software está aumentando. Se habla de que la IA va a reducir puestos de trabajo, lo cual es una completa tontería. Está provocando que se contrate a más ingenieros de software y la razón es muy sencilla. Si puedes contratar a un ingeniero de software y generar un valor de $9 billones en trabajo productivo, ¿por qué no ibas a querer contratar a más? Si esa cifra se mantuviera estable, entonces obviamente se contratarían menos ingenieros de software. Además, durante la presentación, Jensen Huang ha anunciado el lanzamiento de un nuevo ordenador para procesadores personales que va a debutar en otoño en modelos de los portátiles de Microsoft, Dell, HP o Asus, entre otros, entrando en un mercado que hasta ahora ha estado dominado por compañías como Intel o Advanced Micro Devices. En Colombia, el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Con más del 43% de los votos, aunque tendrá que disputar la segunda vuelta el próximo 21 de junio a Iván Cepeda, el aspirante de la izquierda que representa el continuismo del presidente saliente, Gustavo Petro. ¿Qué puede ofrecerle a Colombia un tipo que nunca ha creado un puesto de trabajo, que siempre ha vivido hablando paja y de la teta del Estado, que se crió en la Unión Soviética, donde se volvió comunista,
que no cree en Dios, que pretende acabar con nuestra Constitución, que puede ofrecerle a Colombia un bandido como Cepeda con ideas vetustas y mandadas a recoger del siglo pasado. Sin embargo, ni Petro ni el propio Cepeda aceptan los resultados electorales porque consideran que hay un desfase de votos con el censo oficial. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885,000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso sea claro. Aquí en España, Pedro Sánchez mantiene su intención de agotar la legislatura. El presidente del gobierno insiste en que gobernará hasta 2027 a pesar de los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y acusa a la oposición de querer derribar al Ejecutivo. El tiempo también te da la perspectiva de organizaciones centenarias como las nuestras para saber que mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. Precisamente hoy se cumplen 8 años de la moción de censura que terminó con el gobierno de Mariano Rajoy y llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Más cosas, los impuestos a la luz y el gas vuelven a subir este lunes. El IVA de la electricidad y el gas natural vuelven al 21% después de que el gobierno haya desactivado parte del plan anticrisis para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán. También termina hoy la rebaja del impuesto especial de la electricidad que pasará del 0,5% al 5% habitual. Los carburantes, sin embargo, mantienen sus bonificaciones y van a seguir con un IVA reducido del 10% y también siguen adelante ayudas para agricultores y transportistas. El Papa León XIV comienza esta semana su viaje a España. Tendrá lugar del 6 al 12 de junio y visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife para un total de 2.500 kilómetros y una veintena de actos oficiales. La visita del Papa a nuestro país tendrá un impacto económico de entre 90 y 125 millones de euros, según el portal Observatur. Y comienza el plazo para presentar la declaración de la renta de forma presencial en las oficinas de la agencia tributaria. Hacienda arranca hoy el servicio para la atención presencial, aunque antes hay que solicitar cita previa. Las oficinas van a permanecer abiertas hasta el próximo 30 de junio, que es el último día para presentar la declaración de la renta.